nos adentramos a explorar un estándar que está transformando la forma en que se gestiona la calidad y el riesgo en la industria de los dispositivos médicos, la norma ISO 13485. ¿Qué la hace tan relevante? ¿Cómo se implementa? ¿Por qué puede ser la diferencia entre una empresa certificada y una que no puede acceder a ciertos mercados? Este episodio es clave si trabajas en aseguramiento de calidad, producción, regulación, validación o diseño de dispositivos médicos. En esta ocasión nos acompañan Claudia Velasco y Raúl Quevedo. Muchas gracias, Kim. Bueno, quiero darles la bienvenida a todos los que hoy se conectan con nosotros aquí en El Vínculo. Hoy trajimos este tema muy interesante que es la ISO 13485 y por qué es tan fundamental. Y si bien creo que es una de las ISO que podemos decir que está más integrada en la región debido a los dispositivos médicos, es bueno explorar cuál es la percepción de esta normativa en la región y cómo cambia su implementación en los diferentes países de la región. Hoy nos acompaña aquí Raúl, que nos va a contar un poco más de la norma y bueno, ya también nos vas a contar un poquito de ti. Y Raúl, cuéntanos un poquito cuál es el origen de esta norma, cuál es el propósito y bueno, cuáles son las diferencias de la 13485 con otras normativas como ISO 9001, GMP. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. El origen o el propósito de esta norma, que es una norma que se denomina una norma híbrida en los sistemas de calidad basados en la ISO, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las normas están enfocadas por organismos de certificación de sistemas, como una ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, y certificación de productos, como, una normativa de preservativo, una normativa de ensayo y diseño de jeringas desechables, etc. Entonces, la ISO 13485 es como una normativa híbrida. Entonces, si bien es cierto, el auditor tiene que basarse en un sistema de gestión de calidad, también tiene que basarse en los riesgos que puede tener en el proceso productivo de diseño, almacenamiento o fabricación del dispositivo médico. Entonces, por eso es que es una norma un poquito más compleja y que tiene sus bemoles desde el punto de vista de la experiencia del auditor en el enfoque que le queramos dar. Me parece súper interesante, Raúl, porque bueno, es algo que también entendí de lo que tú nos explicaste, es que un dispositivo médico se puede certificar como producto. Exacto. Sí, muy interesante. Y también hacemos una certificación de la planta, me imagino, del sistema de calidad, del entorno donde yo manufacturo, comercializo, bueno, del entorno de la cadena de valor completa de la producción del dispositivo, ¿verdad? Eso es lo interesante de la normativa, ¿no? Y ¿qué empresas necesitan certificarse? ¿Cuál es tu visión en la región? ¿Cómo funciona la 13485 en los países que tú has visto en Latinoamérica? Mira, Clau, lo interesante de la ISO 13485 es que es una norma que está basada en un sistema de gestión de calidad, pero no necesariamente estamos cubriendo la seguridad o eficacia del dispositivo médico en el cual vamos a tener nuestro producto. Por lo tanto, en esa defensa de ese sistema de calidad, la ISO 13485 por lo menos te va a certificar que la compañía cumple ciertas directrices en su sistema de calidad con base al riesgo y con un enfoque basado al proceso, ¿no? Al proceso de fabricación, diseño, almacenamiento y distribución del dispositivo médico, hasta la tecnovigilancia. Bien. Pero no está cubriendo el diseño puramente tal del dispositivo médico y ahí entran las normativas específicas para dispositivos médicos. Entonces podemos ver dispositivos médicos, por ejemplo, como los guantes de examinación, las jeringas de un solo uso, los preservativos. Tenemos dispositivos médicos también un poco más complejizados, como pueden ser las mascarillas de protección, ¿no es cierto?, de N95, y así una serie de normativas que se certifican con pruebas y análisis y ensayo para demostrar la idoneidad del producto que se está entregando al consumidor final. Claro, y cuando analizamos dispositivos médicos es tan amplio, ¿no, Raúl? Sí. Porque podemos hablar desde, como tú hablabas, un guante, una jeringa, pero también podemos hablar de un sistema computarizado, ¿cierto? Actualmente nos encontramos con equipos médicos que nos generan diagnósticos. Entonces es un mundo muy amplio en donde esta norma se convierte en una especie de GMP, de buena práctica, Sí. ¿sí? Podríamos decirlo.
Bueno, he escuchado que esta normativa también tiene tres enfoques, ¿no? Un enfoque claramente, como tú decías, en el diseño, pero se enfoca mucho en la validación del proceso de esterilización y en la validación de sistemas computarizados. ¿Es así o cómo lo ves? Mira, la normativa de ISO 13485 tiene un sistema de calidad que tenemos que establecer con un enfoque a la seguridad y eficacia del dispositivo médico. Y dentro de eso, los sistemas computarizados que integran la gestión del proceso de fabricación, diseño, almacenamiento del dispositivo médico deben garantizar, ¿no es cierto?, que en ningún momento el producto pueda salir al mercado si la aprobación es requerida. Y por otro lado, también están los procesos de esterilización y sanitización que se aplican a los dispositivos médicos para garantizar que el producto es inocuo en su utilización. Claro que sí, y cuando empezamos a evaluar, Raúl, tú que has tenido la oportunidad, supe que trabajaste en un proyecto también de vacunas para tener una vacuna que tuviera un solo uso, con una jeringa de un solo uso muy interesante y en otros proyectos. ¿Cuáles son los desafíos más comunes que tú has visto en su implementación? Y también sería muy interesante, ¿has visto que hay una alineación adecuada entre las áreas técnicas, la alta gerencia, las áreas de calidad y las áreas de operaciones cuando hablamos de la 13485, es decir, cuando hablamos del desarrollo, la manufactura, la distribución de un dispositivo médico y posteriormente su tecnovigilancia? Mira, no hay una alineación completa en el uso o la aplicación. Muchas empresas localmente la utilizan como una excusa para un tema de marketing y comercial. La ISO 13485 lo que intenta hacer es darle una seguridad al consumidor que los procesos que se diseñan, se desarrollan, se producen o se distribuyen los productos cumplen un estándar, ¿no? Y también tiene bastantes diferencias con el cumplimiento de una buena práctica, porque ahí, por ejemplo, en las buenas prácticas siempre hay un área de aseguramiento de la calidad, un área de dirección técnica que tiene como foco proteger la seguridad y la inocuidad de lo que se está fabricando. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que se quiere y lo que se busca con el objetivo de la normativa. Claro, y cuando tú me comentas eso, empezamos a hacer como un recorrido, ¿no, Raúl? Porque entiendo que en algunos países las entidades que regulan los dispositivos médicos suelen ser entidades compartidas con productos farmacéuticos, ¿verdad? ¿Cuál es la interpretación que actualmente hoy se les da en los países de la región de la obligatoriedad de esta normativa? ¿Qué empresas tú crees que se deben certificar? Porque yo creo que sigue la disyuntiva, si yo no manufacturo dispositivos médicos, ¿me genera valor esta normativa? ¿Y cuáles crees que es el impacto real que tiene en la cultura organizacional de las empresas que implementan una ISO 13485? La 13485 no genera una distinción entre las empresas que sean fabricantes o manufactura, que sean importadoras, o que también sean empresas de acondicionamiento. Por ejemplo, las empresas de acondicionamiento compran uno o varios dispositivos médicos en otro país, lo traen localmente y localmente, no sé, a través de un proceso de acondicionamiento, unifican uno o dos dispositivos médicos y luego ya lo sacan como un producto terminado. Entonces, la normativa no es excluyente solamente para el que fabrica, sino que también es una buena norma para el que importa productos, para el que distribuye o para el quien acondiciona. Entonces, bajo ese enfoque es muy interesante la implementación. Lo que sí, las autoridades sanitarias no le han dado mucho énfasis a que las empresas tienen que estar o contar con una certificación ISO 13485. Es más que nada un tema voluntario. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de Colombia, el INVIMA es quien autoriza mediante una resolución ministerial. Okay. Bien, pero en el caso de Chile, lo que pide el reglamento del Instituto de Salud Pública es que los que traen dispositivos médicos los presenten o los registren e informen al ISP sobre ese producto que se está trayendo. Entonces, la normativa en el fondo, la 13485, queda relegada en un segundo plano. Sería como una documentación adicional que sirve para presentarla ante un registro sanitario o ante una presentación ante la autoridad sanitaria. Pero en el fondo existe una apertura muy fuerte entre lo que es lo regulatorio y lo que es la implementación de esa norma. También es interesante que esa norma también presenta diferencias desde el punto de vista del enfoque. ¿Por qué? Porque si la casa de certificación es local,
El tema es que el dispositivo médico, el enfoque del auditor, por ejemplo, de Argentina, de Brasil o de México, es un enfoque más con enfoque GMP, y es curioso. Entonces ahí empieza a hablar de contaminación cruzada, de cómo evito que el dispositivo médico no se contamine, cómo puedo hacer para garantizar las condiciones de almacenamiento y distribución, etc. En cambio, cuando es un enfoque de un auditor que viene desde la formación ISO 9001, 14000 y se ha ido formando como en dispositivos médicos, pero no conoce el trasfondo del dispositivo médico, le da más un enfoque desde el punto de vista calidad y no desde el punto de vista con base al riesgo. Entonces ahí también cambia mucho. Entonces muchas empresas nacionales, hace poco las empresas locales, certificadoras locales, ya están contando con auditores certificados IRCA o certificados internacionalmente con enfoque 13485. Pero antiguamente las casas de certificación tenían que traer auditores especialistas desde Argentina, desde Brasil o desde México, y tenían ese enfoque un poco más crítico a la contaminación cruzada. Entonces se iba mucho con el enfoque del cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. Entonces ahí va generándose esa mezcla, ¿no? Exactamente. Entiendo. Y bueno, cuando te escucho, Raúl, el impacto cultural es importante, ¿no? Porque acá empezamos a vincular a la alta gerencia en el sistema de calidad, que igual son transiciones importantes, ¿no? De hecho, este año justo estábamos hablando tú y yo, no sé si recuerdas ayer, de la trascendencia, ¿no? La trascendencia de los sistemas de calidad, de cómo las inversiones de calidad dejan de verse por alta gerencia como algo operativo y empieza a ser decisiones de high level. Y pasa que muchas veces no son, ¿no? Entonces ahí hay ese impacto organizacional, va a depender de la alta gerencia. No sé tú cómo lo veas, cómo lo ves en las organizaciones. Sí, obviamente la alta dirección o la alta gerencia tiene que tener un compromiso muy grande cuando se toma la decisión de implementar y certificar esta norma de dispositivos médicos. Pero el enfoque siempre lastimosamente va hacia un enfoque más comercial o marketing para tener esta norma. Pero esta normativa es muy interesante, muy importante y muy crítica, justamente que me ayudan a través de mi sistema de calidad y desarrollando un poco las buenas prácticas a garantizar la calidad, seguridad y la inocuidad, ¿no es cierto?, del dispositivo médico que estamos trabajando. Entonces ahí es interesante porque tendría ese enfoque particular que le daríamos bajo la mirada de la autoridad sanitaria. Bien, por ejemplo, y ahí es donde se producen brechas. Por ejemplo, tenemos que la normativa dice valide los sistemas computarizados de esta norma. Entonces el auditor, validar qué significa para un auditor que viene con un enfoque ISO 9001. Es una cosa mucho más simple. En cambio, con el enfoque farmacéutico, validar un software es validar que las transacciones y los movimientos del producto garanticen que no se liberen o no se pongan en el mercado productos defectuosos, ¿no? O que no estén en condiciones de ser aprobados. O cuando hablamos de una validación de un proceso de esterilización. Entonces nos enfocamos netamente al autoclave, pero ¿qué pasa con el vapor puro que se está suministrando al autoclave? O con el óxido de etileno cuando se hace para plásticos, o los procesos de esterilización que puede ser por radiación. Entonces eso quizás también no está bajo la mirada muy de conocimiento del auditor que viene con una mirada ISO 9001. ¿Te das cuenta? Entonces, esas diferencias hacen que la normativa tenga una mayor trascendencia o no para la empresa que la está implementando. Porque si la empresa que la está implementando simplemente basa la mirada en una mirada de calidad, no va a tener ninguna trascendencia a mis procesos ni a la seguridad del paciente. En cambio, cuando yo le doy un enfoque del cumplimiento de buenas prácticas, sí tiene una trascendencia porque estoy garantizando a través de mis procesos que mi dispositivo médico es seguro para la población. Entonces ahí hay una muy buena diferenciación de lo que yo quiero como objetivo, ¿no? Y bueno, y ahí estábamos viendo esa parte estratégica, ¿no, Raúl? Y yo me imagino también los dispositivos médicos que no son de un solo uso, ¿no? Cuando empezamos a ver, no sé cómo podríamos definirlo, pero podríamos llamar las cadenas de valor o digamos las cadenas de suministro de los dispositivos. Nos vamos dando cuenta que el dispositivo médico pues se manufactura,
se comercializa y en muchas ocasiones tienen cadenas continuas, ¿no?, de uso. Tienen cadenas de logística inversa y de diferentes modelos de logística que permiten, por ejemplo, que un dispositivo médico de un hospital que se utiliza activamente pase a un proceso de limpieza, de sanitización para volver a ser utilizado con otro paciente. Y bueno, he tenido oportunidad de participar en estos proyectos y siento que hay ahí como un vacío, ¿no? Como realmente hoy qué está pasando con los dispositivos médicos, sobre todo aquellos dispositivos médicos que no son de un solo uso. Esta pregunta va muy asociada, Raúl, a lo que tú has visto, por ejemplo, en los equipos de lavandería, de sanitización. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo son esos casos reales? Porque hoy, si nosotros analizamos el uso de dispositivos médicos, en su gran mayoría es en clínicas y hospitales que son determinantes para la salud pública. Y no sé qué pasa ahí. ¿Cómo hoy se visibiliza a nivel normativo si hoy la 13485 cubre eso, realmente cómo las empresas lo están viendo y qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo lo ves tú? Mira, es un poco temeroso porque es una caja negra que no sabemos qué está pasando. Técnicamente, hoy día la industria de los dispositivos médicos se ha vuelto cada vez más dinámico. Es un mercado bastante importante, y la parte hospitalaria y clínicas, por el tema del afán de eliminar o bajar costos y procesos productivos que no le aportaban valor a sus procesos actuales, han ido externalizando a través del outsourcing. Entonces hoy día pregúntense cómo un paciente cuando es sometido a una cirugía, todo el material de arsenalería, todo el material quirúrgico que se utiliza no es parte de la clínica, sino son tercerizados a través de empresas que hacen esa logística. Entonces, quizás la empresa que se hace cargo del dispositivo médico puede tener una certificación, pero ¿qué pasa con el transporte de ese dispositivo médico en la condición de envío vehicular o aéreo? ¿Qué pasa con la empresa que saca los residuos? ¿Qué pasa con la empresa que hace la limpieza de ese dispositivo médico después de haber sido utilizado? Entonces ahí creo que la norma queda un poquito corta, y las empresas que prestan esta logística, estos servicios, creo que ahí podríamos, por eso es que estamos trabajando también en un sello de certificación ahí en buenas prácticas de distribución, un sello LATAM que estamos desarrollando, porque creemos que hay cosas que van a caer dentro de la empresa que hace la importación o distribución, o la que responsabiliza el dispositivo médico. Pero hay empresas de transporte que no necesariamente trabajan en dispositivos médicos. Son un canal más, una pieza más en esta logística inmensa que se trabaja. Y ahí creo que podemos aportar valor haciendo auditorías, dándoles sellos de certificación para demostrar, ¿no es cierto?, conformidad a los procesos que se realizan. Entonces, ahí es bastante interesante poder, quizás que no calza una certificación 13485 por un sistema de calidad mucho más robusto, pero sí puede ser a través de estos procesos de auditoría puntuales para cumplir las buenas prácticas de distribución justamente en estos dispositivos médicos que no tienen, que quedan fuera de un alcance regulatorio o fuera de un alcance normativo, como le queremos dar. Claro, y cuando hablamos del fuera del alcance regulatorio normativo, Raúl, no estamos diciendo que esté mal, estamos diciendo que es natural. No es que todo lo que esté regulado o normado va a funcionar o no va a funcionar, es que hoy probablemente no está mapeado ese proceso por la entidad regulatoria, lo que no significa que no sea un riesgo estratégico para las clínicas, hospitales y para todos aquellos que utilizan dispositivos médicos que tienen pues estos modelos. Y Raúl, para ir cerrando, bueno, hablamos de la 13485, ya hay posibilidades de certificarse, por ejemplo, en Chile, que antes no existía, o sea, empresas que quieran certificarse es un buen paso. Viene la ley de fármacos VO2, bueno, está hace tiempo en eso, vamos a ver qué pasa, eso puede cambiar el mercado, pero anticiparnos, tener sistemas de calidad va a facilitar que cualquier transición la podamos asumir de una forma diferente, no que nos tome de sorpresa. Raúl, ¿cuál sería el llamado a la acción? ¿Cuál es tu visión realmente de los dispositivos médicos en la TAM? ¿Tú crees que es un área que tiene potencial
¿Qué llamado de acción nos harías a la industria de dispositivos médicos? Y bueno, ¿qué mensaje nos dejas a todos los que te estamos escuchando hoy y tenemos curiosidad acerca de este tema? Mira, yo creo que entre los sistemas de calidad es importante que no solamente se creen para certificar, ¿no? Sino que las empresas le tomen un sentido más profundo, una trascendencia al tema de la certificación. ¿Por qué lo hacemos? ¿No? Por un tema para demostrar o evidenciar la seguridad hacia el paciente, evitando la contaminación de los dispositivos médicos, ¿no es cierto? Una correcta distribución, almacenamiento. A veces me ha tocado ver dispositivos médicos como jeringas de un solo uso puestos en bodegas con 30, 32 grados de temperatura y almacenamientos paupérrimos. Entonces, ahí es donde uno dice la trascendencia de qué es lo que busca con un paciente que va a utilizar esa aguja, ¿no? Entonces, esa jeringa. Entonces, yo creo que las empresas, esta norma es una norma que beneficia mucho a poderle dar un valor agregado, ¿no es cierto?, al tema del sistema de calidad con un enfoque en la seguridad y la inocuidad de los dispositivos médicos. Y creo que también es importante que las empresas de distribución, logística, almacenamiento, toda la cadena de distribución también, si no pueden certificarse bajo esta norma, también busquen una forma de demostrar idoneidad en la cadena logística para garantizarle a todas estas empresas que sus productos siempre van a estar con una buena calidad en toda la cadena de distribución. Entonces, eso es, no tenerle miedo a la implementación ni la certificación, simplemente someterse con el enfoque y la visión de justamente garantizar esta seguridad hacia el paciente. Bueno, nos damos cuenta que dispositivos médicos es un mundo. Gracias, Raúl, por acompañarnos hoy. Y quiero dejarlos invitados a todos que nos escriban qué dudas tienen, porque queremos seguir hablando de dispositivos médicos y tener un enfoque local. Les agradecemos a todos por ser parte de esta sesión de En Vínculo y síganos en redes. Nos vemos pronto. Cuídense. Chao.